Hola a todos, bienvenidos a este entrenamiento. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes todas estas bendiciones que el Padre nos ha dado. Hemos estado compartiendo unos principios muy importantes, unos principios extraordinarios, principios de conquista, principios de reino, ya que estamos en esta temporada ya de fin de año y próximos a iniciar un año nuevo. Y hay muchas personas que empiezan a evaluar, a examinar cómo ha sido este año. Para algunos ha sido un año muy productivo, para otros no tanto. Pero lo importante es que cada uno de nosotros todavía podemos redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Es cuando Dios te da esa nueva oportunidad para poder ser bendecido y poder terminar este año con mucha bendición y comenzar el nuevo año pues con puertas abiertas, con muchas bendiciones y con unas expectativas de todo lo que Dios va a realizar allí en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu empresa, en lo que estés desarrollando. El entrenamiento pasado estuvimos tocando unos principios muy importantes. Hablamos acerca de unas palabras importantes, hablamos acerca del hombre fuerte, hablamos también acerca de la casa o palacio, hablamos de los bienes y también hicimos referencia a una palabra muy importante que es oikos, de ahí donde se deriva la palabra oikonomía o economía. Y compartíamos que la economía o estas normas o estos principios para uno prosperar salen es del hogar. Todos estos principios deben de venir de casa. O sea, nosotros como padres somos los responsables de una buena economía, somos los responsables de enseñarle principios extraordinarios, principios a nuestros hijos que lo van a catapultar, lo van a poner sobre una plataforma para poder bendecir las próximas generaciones y que las próximas generaciones puedan ser muy prósperas, puedan ser muy, muy bendecidas. Por eso es nuestra responsabilidad, es nuestro deber establecer sobre ellos principios, establecer sobre ellos unas bases, unos fundamentos para que ellos puedan construir un mejor futuro y ya en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones puedan retener, puedan mantener todo esto que nosotros hemos conquistado. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, vamos a estar tocando el tema de volviendo al Padre. Es un tema realmente extraordinario cuando empezamos a hablar acerca de la paternidad de Dios, cuando empezamos a hablar con referencia a la bendición de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, pero también vamos a tocar un principio también de cosas que el enemigo nos toca o que el enemigo nos quita. Cosas, elementos que el enemigo nos quita cuando nosotros nos alejamos del Padre. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, la Biblia nos dice que Jesús vino para volvernos al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. O sea, Jesucristo es el puente, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros vemos este tema en las Escrituras, que el propósito cuando Jesús vino allí en la economía de Dios, que vino no solamente a salvarnos, sino que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Desde el Génesis vemos que cuando Adán y Eva pecaron, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre, pues hubo una separación. Entonces a partir de allí se empieza el mundo a sufrir las consecuencias del pecado, empieza a sufrir todas estas consecuencias porque Adán y Eva pecaron. Entonces nacimos en pecado, como lo dijo el salmista en el Salmo 139, he aquí en pecado me concibió mi madre. Entonces, en el día de hoy vamos a estar haciendo referencia a cómo vamos a conquistar, qué principio, a qué tenemos derecho, pero también qué cosas el enemigo nos ha quitado. Y yo te invito a que me acompañes allí en el Salmo capítulo 2, en el versículo 8. Voy a estar leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Cuando cambie de versión, pues yo les haré la referencia. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 8. Es un texto impresionante. Es un texto que va a traer mucha revelación allí a tu vida. Y dice de la siguiente manera: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Es impresionante. Mira lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo aquí el salmista de lo que el Padre le está revelando. Dice, pídeme. Cuando nosotros le pedimos, también nosotros podemos encontrar en Mateo 7:7, dice, el que pide se le dará. Entonces aquí hay una carta abierta que está diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Para que nosotros podamos conquistar naciones, conquistar territorios, debemos pedírselo al Padre. Dice, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Ahora, quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿A quiénes Dios entrega las naciones y los confines de la tierra? ¿A quiénes Dios se les entrega? Porque todas las personas dicen, no, es que hay que declarar, que hay que decir, hay que hacer. No, pero hay una pregunta muy puntual. ¿A quiénes Dios entrega las naciones y los confines de la tierra? Vamos a ver, la respuesta está ahí en el mismo Salmo, en el capítulo 2, pero vamos a regresarnos al versículo 7. Y dice, el versículo 7 dice, Salmo 2:7, dice, yo promulgaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué revelación más extraordinaria. Mira lo que está diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, al que reconoce como hijo, escucha con atención, al que reconoce como hijo, el que es engendrado por Dios es al que le dice, pídeme. No le está diciendo al creyente, no le está diciendo al evangélico, no se lo está diciendo a cualquier persona. Realmente se lo está diciendo a los hijos. A los hijos es a quien Dios le entrega el gobierno. A los hijos es a quien Dios le entrega el gobierno. Los que no son hijos no pueden tomar el gobierno. Ahora, usted dirá, no, pastor, pero hay personas de pronto que no son hijos de Dios, pero que están allí en el gobierno, que están establecidos. Pero recuerda que estas personas están en el gobierno, pero están de manera temporal. Y siempre los que no son hijos van a estar bajo juicio, van a estar siempre juzgados. Ahora, los que son hijos toman el gobierno como heredad, es nuestra herencia. Y lo vamos a hacer a perpetuidad. Es muy importante que Dios te esté hablando en esta hora. Dios te va a estar hablando y vas a entender unos principios realmente extraordinarios. Ahora, yo quiero formularte otra pregunta. Otra pregunta que realmente te va a ayudar mucho allí en tu crecimiento. ¿Qué hace que un creyente se convierta en hijo? Porque hay muchos creyentes, pero que no son hijos. Y vamos a ver tres rasgos característicos de lo que realmente cuando un creyente se convierte en hijo. El primer rasgo que vamos a ver es que es engendrado del Espíritu Santo. Es muy importante que Dios te reconozca como hijo. Porque uno le puede decir Padre y oramos Padre nuestro y podemos decir y podemos declarar y podemos estar orando Padre para aquí, Padre para allá. Pero una señal que una persona ha nacido de Dios es que le obedece por completo. De nada sirve que tú estés orando y levantando tus manos, diciendo Padre y diciendo aquí y allá, pero si tú no obedeces a Dios, no, la Biblia dice que no has nacido del Espíritu. Cuando uno es nacido del Espíritu, el mismo Espíritu que ha sido engendrado en él, este mismo Espíritu te va a conducir a la verdad. Una persona que ha nacido del Espíritu se sujeta a la voluntad de Dios y está dispuesto a realizar cualquier cosa que el Espíritu le pida. Entonces, algo muy importante que estamos mencionando en el primer rasgo es que Dios te reconozca como hijo. Tú puedes decir Padre y puedes decir Padre aquí y Padre allá, pero realmente lo fundamental, lo importante es que Dios te pueda reconocer a ti como hijo, así como como lo mencionamos allí en el versículo 7 del capítulo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando nosotros vemos en Mateo también cuando Jesús se está bautizando,
que dice que los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y vino una voz del cielo que decía, mi hijo eres tú. Tremendo. Y también en Mateo 17, cuando en la transfiguración, cuando está ahí hablando Jesús, ¿cierto? También se le aparece una voz del cielo y dice, mi hijo eres tú en el cual tengo complacencia. Entonces miren que lo importante es que Dios te reconozca a ti como hijo. Eso es fundamental y eso estamos haciendo referencia ahí en el primer rasgo, que estamos mencionando. Ahora, en el segundo rasgo es que en la persona se despierta una fuerte tendencia a dar. Es una persona que no puede evitar dar. O sea, es una persona que no va a necesitar un seminario de mayordomía, que cómo tienes que ofrendar, que cómo tienes que diezmar. No, es una persona que realmente le nace dar. O sea, en su corazón está el compartir, en su corazón está el dar. O sea, es una persona que está interesada en dar y no está pendiente de que las otras personas le están dando. En pocas palabras, una persona que se convierte en ofertante y no demandante. O sea, siempre está ofreciendo en qué puede servir, en qué puede ayudar, cómo puede bendecir a otras personas y no está esperando que otras personas les estén dando. Entonces, la persona quiere dar. O sea, las personas siempre, el segundo rasgo es que está haciendo referencia a que una persona siempre quiere dar y no quiere recibir. Es una persona ofertante, no demandante. ¿Por qué? Porque es una persona que ha recibido revelación de todo lo que Dios le ha dado. Y en agradecimiento, pues es una persona que siempre quiere estar sirviendo, que no tiene inconvenientes en ofrendar, en diezmar. Entonces es una persona que ha recibido, o sea, y por amor, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho, es una persona que realmente quiere dar. Es muy importante que puedas tener en cuenta, porque cuando una persona empieza ya a cuestionar, cuando una persona empieza a razonar si tiene o no tiene que ofrendar y por qué tiene que hacerlo y por qué no, entonces es una persona que realmente ese fuego, esa pasión por el Señor se le está allí apagando. Imagínense a esa persona que hay que estarle recordando que debe ofrendar, que debe diezmar, y esta persona dice llamarse creyente, que cree. O es una persona que se hace llamar discípulo de Jesús. Imagínense, dice que es discípulo de Jesús, pero no sabe que es honrar al Señor de una manera correcta. Uno puede decir que esa persona no ha sido engendrada por Dios. Aunque haya hecho una oración de fe, el dar es una señal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pongo un ejemplo, la iglesia primitiva, cuando después de Hechos 2, que vino el Espíritu Santo, dice que ellos vendían todas sus propiedades y ponían todo a los pies de los discípulos, a los pies de los apóstoles, ponían todo allí, dice, y tenían en común todas las cosas, o sea, ayudaban a las personas necesitadas y estaban allí compartiendo el pan, compartiendo las oraciones. Mire que el Espíritu Santo, como mencionaba en el entrenamiento anterior, trae sobre la iglesia unidad. Trae el principio de la unidad. O sea, la unidad es fundamental. Yo les decía que la unidad es fundamental para que una iglesia, para que una familia pueda avanzar, para que una empresa pueda avanzar, tiene que haber allí unidad. También está el otro ejemplo, el de Zaqueo. Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa hoy, que yo te visite. Y cuando Zaqueo, Jesús está allí, mire que ahí no vemos que Jesús oró por Zaqueo, ahí no vemos que estaba haciendo una oración, sino que Zaqueo, como señal de arrepentimiento, dijo que la mitad de sus bienes le iba a dar a los pobres y si en algo había defraudado a alguien, se lo iba a restituir. Entonces mire que el arrepentimiento viene acompañado de restitución. Y el Espíritu Santo estaba allí ministrando la vida de Zaqueo, o sea, una persona que había sido señalada por su mismo pueblo como cobrador de impuestos. Es una persona que cuando Jesús le visitó allí en su casa, es una persona que se convirtió en una persona muy, muy generosa. Entonces hablamos que el primer rasgo es que la persona es engendrada del Espíritu.
y el padre lo reconoce como hijo. El segundo rasgo es que en la persona se despierta una fuerte tendencia a dar. Y el tercer rasgo es que la persona empieza a tener una visión de Dios como padre. Cuando un niño nace, este niño reconoce la voz de su papá y a su mamá la reconoce por el olor, pero al padre la reconoce por la voz. No sé si recuerdan, en Juan 10:10 dice que mis ovejas, Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿qué sucede cuando una oveja no reconoce la voz de su pastor? Sencillo, fácil, no es su pastor. Así es la ecuación en el cielo, así de sencillo. O sea, si tú no estás escuchando la voz de su pastor, porque realmente no perteneces a esa congregación. Si tú no estás escuchando la voz del Padre, porque no eres hijo de Dios. Entonces hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí Dios no me habla. Entonces tienes que evaluar si realmente eres un hijo de Dios, si realmente has nacido de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si Dios no te habla a ti, si el Espíritu Santo no te está hablando, no te está guiando, entonces dice que no eres hijo de Dios. Te repito el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mira lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire que el Espíritu Santo le está dando testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Y versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 19. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. En otra versión dice, porque la creación entera está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces aquí está diciendo, el profundo anhelo de la creación es que los hijos de Dios se manifiesten, es que ellos están esperando que nosotros como hijos empecemos a gobernar, empecemos a establecer la justicia, empecemos a establecer la luz de Dios para que realmente la creación pueda ver la gloria y la manifestación del poder de Dios. Qué bueno, qué bueno. Mire lo que dice el versículo 21. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este versículo 21 me parece extraordinario. Dice, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. O sea, la corrupción contamina, la corrupción trae esclavitud a la tierra. Pero dice que los hijos de Dios son los que van a traer libertad a la tierra de la esclavitud. Entonces, si nosotros podemos ver y analizar, esto no pasa por la mente, no es cuestión de razonamiento. Esto va de espíritu a espíritu. Y si nosotros somos hijos y si somos también herederos, dice que también debemos padecer con Él. Y la creación, la naturaleza, está esperando ver que los hijos de Dios se manifiesten. Los hijos de Dios son los que traen liberación. Ahora, yo como hijo de Dios, yo no puedo dar libertad si soy un esclavo. Es algo para que puedas tener allí puedas tener en cuenta. Ahora, algo que es muy importante que puedas entender, y por eso nuestra preocupación de nosotros
hablarle a los niños, con los jóvenes, de estar allí con los prejuveniles, de estar allí acompañándoles, de estar allí bendiciéndoles. Nuestra mayor preocupación es que entre más adulto una persona conoce la vida en el Espíritu, es más difícil que Dios obre algo. ¿Por qué? Debido a que la persona no logra tener una mentalidad de hijo. Te lo voy a repetir. A una persona cuando empieza a crecer, entre más crece, entre más adulta es una persona que no va a lograr tener una mentalidad de hijo. Puede de pronto asistir a una iglesia, puede asistir a una congregación, puede asistir los domingos, pero de allí a que tenga una mentalidad de hijo es muy diferente. Ahora, quiero formularte otra pregunta para que examine, para que reflexiones. Ahora, ¿cómo te das cuenta que dejaste de ser un niño? ¿Cuándo te das cuenta que dejaste de ser un niño? ¿Cuándo buscas resolver un problema por tu propia cuenta? Por tu propia fuerza, o sea, que ya no tienes una dependencia de tu padre, que ya no tienes una dependencia de ellos, sino que tratas de hacer las cosas a tu manera, en tus propias capacidades, en tus propias fuerzas. Entonces, para destruir el lazo paternal de Dios, el diablo, el enemigo trabaja tratando de convertirnos en hijos pródigos. Te lo voy a repetir nuevamente. Para destruir el lazo paternal, ese lazo que nos une con nuestro Padre o que nos une con nuestro Padre Celestial o con nuestro Padre biológico, el enemigo trabaja y está constantemente trabajando, esperando que le des una oportunidad, esperando que le des un chance allí para convertirte en hijo pródigo. Entonces, en toda mi vida de ser cristiano, de estar sirviendo en la iglesia, tengo muchos años, mucho tiempo de estar en el Señor. Y yo he visto cantidad de personas que inician en el Espíritu y con el tiempo terminan siendo pródigos. ¿Por qué? Porque el enemigo va lanzando un ataque diferente de acuerdo a la etapa en que la persona está. Entonces, en la medida que una persona va creciendo, que una persona se va estableciendo allí en el Señor y empieza a servir, entonces ya el ataque del enemigo va evolucionando, va mirando, esta persona creció en esto, pero está en esto. Entonces, el ataque también va cambiando. Ahora, como yo les hacía referencia en el entrenamiento pasado, si tú no has confesado tus pecados, si tú no has confesado o todavía hay pecados, todavía hay áreas en tu vida que no has confesado, entonces esos pecados ocultos es lo que el enemigo va a usar para atacarte, digamos, en un momento que estás bien posicionado y va a causar más daño y va a causar más dolor. Por eso es muy importante que confieses el pecado, que no tengas pecados allí ocultos. Es muy importante que tu confesión, o sea, que tu confesión sea honesta, sea transparente. Es importante esta parte. ¿Por qué? En la Biblia nos relata una historia muy importante. Nos habla acerca del hijo pródigo. Ahora, ¿qué convierte a un hijo que nació en el espíritu en pródigo? ¿Qué es lo que te va a convertir a ti en un hijo pródigo? Si tú naciste del Espíritu, si has dado fruto, entonces, ¿qué es lo que te va a convertir en un pródigo? Vamos a ver esta historia que Jesús mencionó. Y bueno, como es una historia muy conocida para muchos, solamente vamos a leer del versículo 17 al 22. Esta historia está en Lucas capítulo 15 y vamos a leer del versículo 17. Dice de la siguiente manera: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Miren que ya el hijo pródigo ya tenía ya su argumento, ya tenía todo el libreto escrito de todo lo que iba a decir.
y estando él aún distante, su padre lo vio. O sea, si su padre lo vio, era porque lo estaba esperando. Y corriendo enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Este padre realmente lo estaba esperando. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponerle anillo en su mano y sandalia en sus pies. Esta es una de mis historias favoritas allí en las Escrituras, y yo me identifico mucho con esta historia. ¿Por qué? Porque una de estas historias, como yo le decía, es una de mis favoritas que me identifico mucho, porque una vez estando sirviéndole al Señor, estando allí en la iglesia, pues el enemigo empezó allí a atacar, empezó allí a robarme estos elementos que a continuación voy a estar haciendo referencia y a estar explicando. Entonces, por eso digo, es una historia que me conmueve mucho, me ministra mucho, y cada vez que yo puedo compartirla, pues yo me emociono mucho, porque Dios habla mucho a mi vida y me ministra y me recuerda de dónde me sacó y de todas las bendiciones que Él me ha dado. Ahora, para que un hijo pródigo pueda ser restaurado, para que un pródigo pueda ser restaurado, tiene que estar en una posición y en una condición. Recuerden que mientras el hijo estuvo lejos del padre, no podía alcanzarlo. Es muy importante, porque uno se puede decir: no, pero el padre sí sabía dónde estaba, ¿por qué no lo mandó a buscar? Si él era tan bueno, si él era tan esto, ¿por qué no lo mandó a buscar? Recuerden que para que un pródigo pueda ser restaurado, tiene que estar en una posición y en una condición. Mientras el hijo estuvo lejos del padre, el padre no podía alcanzarlo. El pródigo tuvo que dar un giro de 180 grados y tuvo que volver a casa. Ahora, si ustedes miran bien la historia, dice que el hijo pródigo no terminó de llegar a la casa solo. Mira lo que dice el versículo 20, que lo leímos ahorita. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio. Versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Es muy hermoso este texto, es muy hermoso y me conmueve mucho. Ahora, ¿cómo piensa Dios de sus hijos? No sé si alguna vez se ha hecho usted esa pregunta. ¿Por qué el padre no envió a buscarlo? Cierto, es interesante, porque el padre, si lo amaba tanto, ¿por qué no envió a buscarlo? Ahora, lo que hace a una persona hijo es que tiene el testimonio del Espíritu Santo, que es hijo de Dios. Recuerden esto: un hijo sabe lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Si somos hijos, el Espíritu Santo, si somos realmente hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso, si tú realmente eres hijo de Dios, aunque te alejes, el Espíritu Santo te va a traer de nuevo a casa. Porque un hijo sabe lo que debe hacer. Dios no hace nada hasta que tú cambies de actitud. Un hijo realmente, cuando es hijo, conoce lo que hay en el corazón del padre. Y Dios, en cada ocasión, Dios nos da la oportunidad de nosotros podernos exponer delante de su presencia, de nosotros poder exponer nuestro corazón y que nuestro corazón se abra delante del Señor. Ahora, debemos entender que hay cosas que no salen en la primera vez, que no salen ahí en la primera administración. De pronto tú estás en un ayuno, de pronto estás en un retiro, estás en un encuentro, estás en una actividad o estás en un tiempo allí, en tu tiempo a solas con el Señor, pero debes entender que hay cosas que no salen a la primera vez.
como hay en personas que sí se les manifiesta una liberación de entrada, pero no en todos los casos. Entonces eso es muy variable. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos estar exponiendo nuestro corazón allí delante de Dios. Nuestro corazón allí tienen que estar expuestos allí delante de Dios. Y esto lleva un tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos proceso. Y Dios empieza a trabajar allí en cada área de tu vida. Dios empieza a trabajar en tus pensamientos, en tu corazón. Empieza a trabajar en esas áreas donde tú todavía no les has abierto completamente la puerta al Señor. Porque hay áreas que todavía tú te retienes. Hay áreas que tú todavía te guardas. Recuerda esto, nunca los secretos del corazón son buenos. Es muy importante que todo se lo estés confesando a Dios, para que Dios traiga liberación, para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga restitución. Ahora, ¿cómo se manifiestan los secretos del corazón? ¿Cómo se empiezan a manifestar los secretos del corazón? Ahora, ¿por qué me dice esto? Porque en el corazón empiezas a guardar algo. Empiezas a guardar secretos y empiezas a fantasear, o sea, a tener fantasías. Entonces, los secretos del corazón se empiezan a revelar por las fantasías que empiezas a tener. O sea, cuando tú empiezas a fantasear con cosas, que estudiar en tal lado, que quieres comprar tal carro, que te quieres casar con tal persona y empiezas a dar las características de esa persona. Cuando tú quieres que la persona sea con estas y estas características y empiezas allí a mencionar las características con la cual es la persona con la que te quieres casar, o el vehículo, o la vivienda, o los estudios, o el lugar donde quisieras vivir. Entonces empiezas allí a fantasear y empiezas a guardar esos secretos ahí en tu corazón. Entonces los secretos del corazón se empiezan a manifestar por las fantasías que tienes. O sea, cuando representas mentalmente sucesos, empiezas a representar mentalmente historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o que fueron reales, pero no están presentes. Ahora, quiero decirte algo, las fantasías no son malas, son productos de nuestra mente. Pero el problema es cuando nosotros no entregamos esas áreas al Señor, el enemigo puede tomar ventaja de esa situación. Entonces tú vas a estar predispuesto a muchas cosas, de pronto porque empiezas a fantasear, y como no es lo que Dios te ha dicho, sino es lo que hay allí en tu corazón, es el secreto que hay en tu corazón, entonces tú empiezas a fantasear. Entonces es muy importante que puedas a discernir, empiezas allí a hacer una referencia en cuanto a una distinción en cuanto a eso. Ahora, volviendo al texto del hijo pródigo, ¿en qué momento? Escucha con atención esta pregunta que es muy importante y te va a cliquear ahí en la mente. ¿En qué momento se le ocurre al hijo pedir un anticipo de la herencia y gastarla con sus amigotes? ¿En qué momento? ¿Qué había ahí en su corazón? Empezó a fantasear, ¿cierto? Es que yo quiero ir a la discoteca, es que yo quiero ir a tal lugar, es que mira, mi papá tiene tanto dinero y si yo pudiera iría a esta fiesta, iría a esto, y si tuviera plata me comprara esto. Entonces empezó allí a fantasear. ¿Qué es lo que había en su corazón? Que permite al enemigo sacarlo. Mira, o sea, las cosas que hay en tu corazón muchas veces le van a permitir al enemigo sacarte del lugar donde estás y quitarte todo, tanto externamente como internamente. Empieza a quitarte lo que es la identidad, empieza también a quitarte los recursos, empieza a quitarte muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacarte del lado de papá. El pródigo o el hijo pródigo tenía una agenda de lo que iba a hacer. ¿Qué estaba haciendo? Ya estaba fantaseando. Pensó cada paso que iba a dar. Recuerden que una mente pasiva, y eso lo vimos allí en Sanidad Interior, ¿verdad? En el campo de batalla, si no lo has visto, debes verlo, ¿verdad? Hablamos acerca de una mente pasiva. Entonces, recuerden que una mente pasiva es susceptible y esta mente pasiva puede ser afectada. Y las personas empiezan
en su mente empiezan allí a tener imaginaciones, cosas sin poder controlar. Recuerda, eso nosotros lo vimos en profundidad allí en Sanidad Interior, la mente es un campo de batalla. Ahí hablamos de la mente pasiva, hablamos de los sueños, hablamos hicimos referencia a todas estas áreas donde el enemigo estaba ahí atacando. Entonces estamos aquí hablando que el pródigo empezó a fantasear y empezó, porque tenía una mente pasiva, entonces permitió que todas esas imágenes, que todos esos deseos, que todas esas fantasías, empezó a codiciarlas, y el enemigo tomó esas fantasías, tomó esos deseos y lo alejó de papá. Y mira lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponerle un anillo en su mano y sandalia en los pies. Entonces, vestido, anillo y el calzado son las tres cosas que el pródigo pierde. Por eso es lo primero que el padre le devuelve. Te lo voy a repetir: vestido, anillo y el calzado son las tres cosas que el pródigo pierde. Por eso es lo primero que el padre le devuelve. Cuando el enemigo logra sacarte de casa, te va a quitar las vestiduras, te va a quitar el anillo, te va a quitar el calzado. Lo primero que estos elementos traen es identidad. La única manera de convertir un hijo en pródigo es quitarle su identidad. Es interesante, ¿cierto? Y Dios te está hablando. Mira que cuando una persona sale de casa pierde la identidad. Cuando sale de la casa empieza a perder la identidad de hijo. Entonces, te lo repito. Cuando el enemigo logra sacarte de casa, te va a quitar las vestiduras, te va a quitar el anillo y el calzado. Ahora, lo primero que estos elementos traen es identidad. Identidad. Dile a la persona que está allá a tu lado, dile: anillo, vestiduras y calzados traen a tu vida identidad. Ahora, la única manera de convertir un hijo en pródigo es quitarle su identidad. Ahora, y vamos a hacer referencia y vamos allí a explicar cada uno de estos elementos allí a mayor profundidad. Espero que estés allí conectado y que no te entretengas. No permitas que nada te robe esta bendición que estás recibiendo. Ahora, en la palabra, ¿qué significan las vestiduras? Las vestiduras significan cobertura. Dios no creó al hombre para estar descubierto. O sea, y te dirán: no, pero Adán y Eva estaban revestidos de justicia. Te lo voy a repetir: Adán y Eva no estaban desnudos, estaban revestidos de justicia. Ahora, ¿usted por qué dice eso, pastor? Porque cuando la Biblia hace referencia de los ángeles, cuando hace referencia a todo el plano espiritual, en ninguno de esos textos, en ninguna de esas partes, habla de que estaban desnudos, sino que están revestidos de justicia. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, el pecado quita la justicia. ¿Se entiende lo que te estoy transmitiendo, te estoy impartiendo en esta hora? Es interesante. Bueno, continuamos. Mira lo que dice el profeta Isaías. Mira lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 61, en el versículo 10. Con sumo gozo me regocijaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con el manto de la justicia. Como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Entonces podemos ver en las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a encontrar una batalla por territorios, pero también
por coberturas, por las vestiduras. Tú ves qué fue lo que le quitaron los hermanos a José, sus vestiduras, qué fue lo que le quitó la mujer de Potifar a José, le quiso quitar las vestiduras. Entonces siempre vemos que hay una guerra y un conflicto por conquistar territorios, pero también por las vestiduras, por la cobertura. Y vemos en el Pentateuco que las personas, mira, esto es importante, en el Pentateuco, allí en Levítico, allí en Números, vemos que las personas no debían mostrarse sin vestiduras a los familiares, siempre tenían que tener ropa. Importante que puedas entender esta parte. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual por las vestiduras. Mira lo que dice, continúa diciendo en Génesis capítulo 3. Versículo 7 dice: entonces, volviendo al tema, al texto de Adán y Eva, entonces se le abrieron los ojos a ambos, a Adán y a Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Entonces eso es cuando las personas quieren hacer sus propias obras, quieren vestirse de su propia justicia. Mire lo que sucede. La Biblia dice también en Isaías que nuestra justicia delante de Dios son como harapos de inmundicia. O sea, Dios no recibe esa ofrenda, Dios no recibe nuestra justicia. Tiene que ser su justicia. Ahora, mira lo que continúa diciendo el versículo 10. Y contestó. Perdón. Dice, versículo 10 dice, y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Versículo 21. Entonces Jehová Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Una persona que no sabe obedecer no sabe cómo convertirse en autoridad sobre las personas. Entonces vemos en la Biblia el centurión romano. Cuando el centurión romano se le acerca a Jesús y le dice, maestro, mira, tengo mi siervo, está enfermo. Entonces Jesús le dijo, no, yo voy a ir a tu casa. Y el centurión dice, no, Señor, no es necesario. Yo no soy digno que vayas a mi casa, pero Señor, tú da la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre en autoridad y digo a esta persona ve y va, y le digo a esta persona ven y viene. Así, Señor, yo reconozco que en ti hay autoridad. Mire, esto es extraordinario. Cuando tú entiendes lo que es moverse en autoridad, moverse bajo cobertura, bajo autoridad, entonces es muy importante. Vas a entender lo que es gobierno, lo que es conquistar, lo que es permanecer, cuando entiendes este principio de autoridad y gobierno. Por eso el enemigo quiere quitarte tus vestiduras, por eso el enemigo quiere alejarte de nuestro Padre Celestial para quitarte el gobierno y quitarte la autoridad que Dios te ha delegado. Entonces, yo estoy bajo cobertura de Dios, escucha con atención, yo estoy bajo cobertura de Dios, pero también estoy bajo autoridad en la iglesia donde me congrego. Ahora, las personas que no tienen cobertura, el diablo les regala una, el diablo les da una. El diablo está buscando darle cobertura a las personas. ¿Se entiende, verdad? Ahora, continuemos. Mira lo que dijo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Zacarías 3, versículos del 1 al 4. Ya. Dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Mire, recuerden el entrenamiento pasado que hablamos acerca de la mente y de la acusación. Miren quién está allí para acusar al sumo sacerdote. Mira que dice en el versículo 1. Después me mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces, recuerda cuando
Cuando yo te decía en el entrenamiento pasado, cuando tú como hijo de Dios empiezas a acusar a las personas, empiezas a condenar a las personas, tú te conviertes en un instrumento de Satanás. Ahora mire lo que continúa diciendo el versículo 2 de Zacarías, capítulo 3. Dice, pero dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas. Te lo voy a repetir. Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Ahora el versículo 4. Este mandó a los que estaban ante él diciendo, quitadle las vestiduras inmundas, quítenselas, como hizo el Padre, ¿cierto? Quitad las vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso es nuestro Padre, ¿cierto? Qué hermoso es nuestro Dios, que nos quita esas vestiduras de pecado, nos quita esas vestiduras inmundas y nos da vestiduras nuevas, nos da cobertura nueva, nos da autoridad. Ahora, ¿qué, según este texto que leímos de Zacarías, qué es lo que utiliza Satanás para acusar al sumo sacerdote? Sus palabras, ¿cierto? Sus palabras. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Satanás tiene derecho de acusarlo? Sí, sí, tiene el derecho de acusarlo. ¿Por qué? Porque tiene sus vestiduras sucias. Te lo voy a repetir. Tiene sus vestiduras sucias, están contaminadas por pecado. El diablo solo puede señalar aquello que está manchado. El diablo solo puede señalar, acusar, condenar aquello que está manchado, aquello que le está dando un derecho legal. Ahora, ¿cómo se calla la acusación? Con la confesión. Cuando tú confiesas, mira lo importante, ya yo te lo había mencionado, mira lo importante que es la confesión. Con la confesión se acalla toda acusación. Ahora, este texto te hace ver el peso del mundo espiritual. Cómo se mueve todo en el mundo espiritual. El pecado, esto, la vestidura, la cobertura, cómo se mueve todo allí en el plano espiritual. Ahora, ¿cuánto pesa, cuánto valor, cuánto peso tiene el estar con las ropas sucias? ¿Se entiende, cierto? La injusticia, escúchame con atención, la injusticia es una vestidura que provoca iniquidad. O sea, cuando tú eres injusto con tus padres, cuando tú eres injusto con tus hijos, cuando tú eres injusto con las personas que te rodean, cuando tú eres injusto con las personas, eso te va a provocar en ti una vestidura de iniquidad. Va a provocar iniquidad en tu vida y te vas a vestir de injusticia. Por eso es muy importante que tú vivas una vida de justicia. Volviendo nuevamente a la parábola del hijo pródigo, mire lo que dice en el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, miren esto que dice, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Mira que el Padre tiene urgencia que le quiten esa vestidura de pecado, que le quiten esa vestidura de iniquidad, que le quiten esas vestiduras inmundas. Ahora, ¿por qué el cambiar las vestiduras es tan importante y hay que hacerlo rápido? ¿Por qué? Porque lo primero que se ve en ti cada día son tus vestiduras. Te lo voy a repetir. Lo primero que se ve en ti cada día son tus vestiduras. Las vestiduras van a expresar o van a manifestar si en ti hay gozo, si en ti hay tristeza, si en ti hay melancolía, si en ti hay condenación. Imagínate cuando tú ves una persona que con ropa sucia, que está en la calle, cuando tú ves un indigente, entonces una persona que se siente condenada, es una persona que se siente mal.
pero también a través de las vestiduras tú puedes ver si las personas están manifestando gozo, están manifestando condenación o tristeza. Ahora, en el fondo, cómo nos vestimos es una manifestación de nuestra alma. Es la imagen de lo que la persona es. ¿Por qué el padre le quita la vestidura vieja y sucia? Porque quiere quitar la culpa de su hijo. O sea, los recuerdos del pecado, todo lo que lo convertía a él en pecador. Las personas que continúan con el mismo dolor, llorando por las mismas cosas, allí recordando siempre una persona que de pronto uno le ministra sanidad interior, le ministra una liberación, pero las personas siguen llorando por el mismo pecado, siguen sufriendo el mismo dolor y siguen allí con lo mismo, vez tras vez, vez tras vez. Es una persona que su vestidura no ha sido cambiada. Por eso el padre mandó a quitar las vestiduras del hijo pródigo. Dijo, pronto, pronto quitar las vestiduras. Él no quería que en su casa, escucha con atención, él no quería que en su casa y en su hogar se recordara lo que su hijo había vivido. Las vestiduras le dan derecho legal a Satanás de encarcelarte, de meterte ya en regiones de cautividad. Como por ejemplo, imagínense que una persona ha salido de la cárcel, pero la persona todavía continúa, se ha dejado el vestido o el uniforme que le dan ahí en la cárcel. De pronto en las películas salen con uniformes de rayas o qué sé yo, qué uniforme le dan allá en la penitenciaría. Entonces esta persona tiene ya su boleto de salida donde dice que es libre, que el juzgado tal declara que esta persona ha sido declarada inocente o que ya cumplió su condena, pero esta persona tiene allí su boleta y se monta en una buseta y de pronto la policía pasa por ahí y ve a la persona con ese uniforme. ¿Qué va a pasar? Lo van a detener y lo van allí, quieto, alto allí, lo van allí, ¿verdad? Hacia estilo película, y le van a decir, muéstrame esto, y empieza, y lo van a meter preso y dice, no, un momento, mire, pasa que ya yo salí de la cárcel, esto, y empieza y muestra el papel. Ok, listo, bueno, listo, pues váyase. Y más adelante se encuentra en otro lugar y pasa la misma escena, porque por las vestiduras que tiene. Entonces eso mismo sucede cuando las personas tienen vestiduras de injusticia, cuando la persona sigue todavía recordando el pasado, sigue recordando estas cosas, el enemigo te va a encarcelar cada vez que quiere el enemigo allí te va a encarcelar. La iniquidad le da derecho legal al diablo. Escúcheme con atención. La iniquidad le da derecho legal al diablo. La libertad, si cambio de vestiduras, esa libertad va a ser temporal. Te lo voy a repetir. La libertad, sin cambio de vestidura, va a ser una libertad temporal. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Saldría usted sin ropa a la calle? ¿Saldría usted sin cobertura? Es lo mismo, ¿cierto? Mire la imagen que está pintando, que yo les estoy recordando. La libertad sin cambio de vestiduras es una libertad temporal. ¿Saldría usted sin ropa a la calle? ¿Saldría usted sin cobertura? O sea, es lo mismo que te sucede. O sea, si tú sales sin ropa, es como si salieras sin cobertura. Entonces, ¿qué es lo primero que el padre le entrega a su hijo? O sea, o le cambia, le entrega vestiduras nuevas, le cambia la vestidura. Lo segundo que el padre le entrega es el anillo. ¿Qué es lo segundo que el padre entrega? El anillo. ¿Por qué? Porque el anillo es símbolo de autoridad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las personas no firmaban documentos. No sé si ustedes de pronto han visto en esas películas medievales, en esas películas ahí todas épicas y toda esta situación. O sea, las personas no firmaban documentos.
¿Qué hacían las personas? Con un anillo, ponían en un anillo ahí, ponían un sello y firmaban allí, plasmaban eso allí. Entonces en la antigüedad las personas no firmaban documentos, sellaban esos documentos con su anillo. Los anillos no lo usa cualquier persona. El anillo refleja autoridad cuando se usa. El propósito de la autoridad es que se use. Como por ejemplo, el anillo del matrimonio refleja pertenencia. O sea que unas personas han hecho un pacto. Las personas se han establecido allí en un pacto. Y mire, te voy a mostrar un ejemplo bíblico de la autoridad sellada en anillo. Génesis capítulo 41, versículos 42 y 44. Ahí está relatando la historia de José. Versículo 42 dice, y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con ropas, vestiduras de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Ahora, ¿por qué Faraón le da unas vestiduras finísimas? Porque José estaba representándolo. O sea, lo mismo sucede con Dios. Dios no te va a dar cualquier tipo de vestiduras, te va a dar unas buenas vestiduras, porque tú lo estás representando. Entonces, mire lo que está diciendo aquí en el versículo 42. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Y Faraón dijo a José, yo soy el Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Qué historia fascinante. Ahora, usted dirá, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento y eso, pero eso ya no tiene relevancia. Pero mire lo que hizo Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id pues a ser discípulos, o id pues y discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. También en Efesios nos dice que Jesús reunió todas las cosas en él, todas las cosas fueron reunidas en Cristo y le entregó a la iglesia. Cuando nosotros somos autoridad, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros somos autoridad. Ahora, cuando nosotros usamos esa autoridad o cuando nosotros usamos el anillo, escucha con atención, lo que nosotros decretamos no puede ser revocado. Por eso es muy importante que tú midas tus palabras, que tú seas guiado por el Espíritu Santo, que tus palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Esther capítulo 8, versículo 8. Esther capítulo 8, versículo 8. En Esther 8:8 nos relata allí la historia que hubo un decreto en contra del pueblo de Israel y que no podía ser revocado porque ya había sido establecido. Entonces, mire lo que dice Esther 8:8. Dice, ahora pues, escribid en nombre del rey respecto a los judíos lo que bien os parezca. Había salido ese decreto. Y sellado con el sello del rey, porque lo que es escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey no puede ser revocado. Es muy importante esta parte, Esther 8:8. Ahora, cuando un hijo tiene cobertura y anillo, es 2 veces más poderoso. Interesante. Cuando tú como hijo de Dios tienes la cobertura, tienes una buena casa que te está dando cobertura
y tienes anillo, eres 2 veces más poderoso. Ahora mira lo que dice Mateo 16, 19. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces aquí nos está haciendo referencia a las llaves del reino, pero recuerda que las llaves son igual que el anillo, son símbolos de autoridad. Y lo tercero, escucha con atención, y lo tercero que el Padre pone es sandalias. Lo tercero que el Padre pone es sandalias. En Marcos capítulo 6, versículo 8, cuando Jesús está enviando a sus discípulos a predicar, les está ordenando, dice, en versículo 8 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino el bordón, solo un bordón, ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto. O sea, que no llevaran nada. Pero mira, lo que sí le está pidiendo es que lleven las sandalias. Por lo visto, para Dios es más importante estar calzados que llevar comida. O sea, para Dios es más importante que tú tengas bien tu calzado, que tengas bien tus vestiduras, que la comida, que el pan. Y mira lo que dice en Ruth capítulo 4, versículo 7. Dice, desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Es interesante la manera como en la antigüedad era un testimonio, era algo que daba testimonio público que habías redimido, que habías comprado un territorio, y si le habías comprado a algún familiar era que te cambiaras el calzado, que te quitaras el calzado y se lo dabas a otra persona. Ahora mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto de Ruth 4:7. Dice, firmaban un acuerdo dándole la sandalia al otro. Entonces dice el texto, en estos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía, vos compra tú la tierra. Entonces aquí está hablando acerca de compra de tierra, está haciendo referencia a esto. Ahora, hay un texto en la Biblia, allí en Deuteronomio, hay un texto en la Biblia que también, mire, que hace referencia a esto. Deuteronomio 25:10. Dice, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces, es muy importante. El calzado en la Biblia es un asunto de redención. Escucha con atención lo que te voy a decir. El calzado en la Biblia es un asunto de redención. Es decir, que tiene que ver con comprar y traspasar propiedades. No sé si recuerdan ese texto que dice que todo lugar que pisare la planta de mi pie será mío o será vuestro. Ahora, muchas personas han malinterpretado este texto y mira lo que te voy a decir ahora, mira lo que te voy a decir, o sea, lo que está diciendo acá que es un intercambio, no es que tú vas a llegar allá al supermercado y te vas a quitar el zapato, te vas a quitar la sandalia y vas a decir que eso es tuyo, es un intercambio. Es un intercambio. Ahora voy a profundizar más en este aspecto. Entonces, el calzado, escucha con atención, el calzado en la Biblia es un asunto de redención, es decir, que tiene que ver con comprar y traspasar propiedades. Redimir quiere decir que algo que pertenecía a otra persona y lo perdió, y el dueño lo vuelve a comprar, o sea, comprar 2 veces. Ahora, mira, te voy a decir algo que te va a impresionar. Te voy a mostrar un mapa. Te voy a mostrar un mapa de Israel. Mira, en este mapa que tú ves allí, digamos, el área que está de color azul era el territorio que Dios le había entregado.
¿recuerdan donde dice en Deuteronomio 11:24 que dice que todo lugar que pise la planta de vuestros pies será vuestro? Entonces empieza a dar los límites. Dice, desde el desierto del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestra frontera. Entonces, mire, todo lo que está en azul era todo lo que Dios le había entregado. Pero lo que realmente ellos conquistaron es todo lo que está ahí enmarcado con rojo. O sea, ese mapita rojo pequeño, o sea, esas líneas rojas pequeñas donde dice Greater Israel, o sea, ahí donde está esa línea pequeña allí, es lo que ellos conquistaron. En pocas palabras, aproximadamente Dios le entregó 800,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y ellos solamente tomaron 80,000 kilómetros cuadrados, o sea, el 10%. El 10%. Mira, apenas el pueblo de Israel lo que tomó el 10% y eso, las naciones se están peleando todavía esta nación. Ahora, ¿qué tal donde hubiera conquistado todo lo que Dios le había entregado? Mira, todo ese mapa azul fue todo lo que Dios le entregó, todo lo que iba a hacer de ellos. Entonces, ¿qué significa la palabra redimir? Redimir significa que algo que pertenecía a otra persona y lo perdió, y el dueño lo vuelve a comprar. O sea, en pocas palabras, comprar dos veces. Esto en griego significa agorazo, ¿verdad? Que tú creaste algo o que tú compraste algo, luego lo perdiste y lo vuelves a comprar. Eso es agorazo. Ahora, cuando tú redimes eso, que lo vuelves a comprar, hay otro término para eso que es exagorazo. Exagorazo, o sea que compras algo y que era tuyo y lo dejas en libertad. Pero hay otro término en griego que es lutro, que es cuando tú haces algo, compras algo, lo pierdes, vuelve y lo compras. Ahora, cuando tú lo compras, le das la libertad que si quiere volver a ti o puede hacer lo que esta persona estime conveniente o lo que quiera. Eso es lo que se llama lutro, y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando nosotros fuimos vendidos al enemigo por nuestros pecados, Jesús pagó el precio muy alto. O sea, Jesús nos creó. Dios nos creó. Y no solamente nos creó, sino que volvió y nos compró cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Y no solamente nos compró, y no solamente nos hizo, nos compró, sino que también nos dio la libertad que nosotros le pudiéramos seguir y le pudiéramos servir. Ese es nuestro Padre Celestial. Es un Dios de amor, es un Dios de bendición. Entonces, espero que te haya quedado claro el concepto de la palabra redimir. Ahora, lo que yo utilizo como elemento de decisión en lo que yo hago tiene que ver con el hecho que yo no me pertenezco. O sea, una persona que realmente tiene entendimiento, una persona que va a tomar buenas decisiones, tiene que partir del principio que no te perteneces, que le pertenecemos a Dios y le pertenecemos dos veces. Primero porque Él nos hizo y segundo porque Él nos compró. Es muy importante este concepto. Habla ahí de la salvación y de la redención. Cuando la persona se quita el calzado, mira esto es muy importante y te pido que estés conectado con lo que te voy a decir. Cuando la persona se quita el calzado, se está uniendo, escucha con atención, se está uniendo con lo que está pisando. O sea, estoy hablando en el contexto bíblico. No sé si recuerdan el episodio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice, si no hago esto, no tienen parte conmigo. Entonces, si nosotros miramos, los discípulos habían dejado todo, habían dejado sus negocios, habían dejado sus empresas, habían dejado su familia, lo habían dejado todo por seguir a Jesús, y Jesús le dice, ahora, si yo no lavo sus pies, si no les quito todo eso que los está afectando, lo que los está uniendo al mundo, ustedes no tienen parte conmigo. Cuando nosotros caminamos descalzos, nos estamos uniendo a lo que hay en la tierra. Mira esto. Esto es muy importante que lo entiendas. Cuando caminas descalzo, te estás uniendo a lo que hay en la tierra.
Entonces, cuando tú llegas a un almacén y dices, o llegas a un lugar, no, me quito el calzado y esto, y te estás uniendo, o sea, te estás uniendo a lo que hay allí en la tierra. Por eso es que el Islam te pide que entres descalzo a la mezquita para que te unas allí a lo que ellos están practicando, a lo que ellos están allí haciendo. No sé si recuerdas ahí en Éxodo, cuando hace referencia ahí de Moisés y la higuera, que hay una zarza que está allí ardiendo, ¿cierto? Que hay una zarza que está ardiendo y la zarza no se consume. Y la zarza le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Es interesante, ¿cierto? Dice, Moisés en ese momento, cuando la zarza le está pidiendo que se quite el calzado, se está santificando. O sea, la señal de la presencia de Dios lo está afectando a Moisés, lo está afectando a él. Y se está uniendo allí en santidad, o sea, se está allí santificando. Quita el calzado de tus pies porque eres pecador. Tú vienes de Egipto. Quita el calzado de tus pies para que puedas unirte a la santidad, para yo poder santificarte, para yo poder unirme a ti. Una de las partes por donde entran los microbios a tu organismo es a través de los pies, ¿cierto? Ahora, entiende esto. Yo camino porque sé que soy redimido. O sea, que soy hijo de Dios porque Él me hizo y yo le pertenezco porque Él me compró a precio de sangre. Soy redimido. Y yo no me uno al sistema de este mundo. O sea, tú no te dejas afectar por lo que esté en el ambiente. Si es Navidad, si es esto, si es la fiesta de Halloween, si es la fiesta de los muertos, si es carnaval. Entonces hay muchas personas que se dejan influenciar al sistema de este mundo. Entonces es muy importante que puedas identificar, y porque tú tienes entendimiento que eres un redimido, que eres un hijo de Dios, tú no te vas a unir al sistema, a la cultura de este mundo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué las personas son heridas en su relación con el mundo? ¿Por qué las personas se hieren? Ay, mira, es que aquí, en el colegio, en la universidad o en mi lugar de trabajo me rechazan. O las personas están buscando aceptación. ¿Por qué las personas son heridas allí en su relación con el mundo? ¿Por qué? Porque estas personas están caminando descalzas. Si caminaras con el calzado correcto, nada del mundo te afectaría. Si caminas con el calzado correcto, nada del sistema del mundo te va a afectar. Entonces, mira lo que dice en el texto de cuando ya Josué entra a conquistar la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículo 3, como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros. Es interesante, mira ahí lo que está diciendo, y eso fue lo que Dios le había dicho a Moisés que conquistara. No sé si recuerdan el mapa. Que le estaba entregando 800,000 kilómetros cuadrados para que recorriera. Mira, todo este valle, todo esto donde camine, desde el mar, desde el río, desde el desierto, desde la montaña, todo esto se los voy a entregar a ustedes. Porque todo lugar que pise la planta de vuestro pie, se lo entrego a ustedes. Entonces, Josué iba a traer redención a la tierra. Hay un poder detrás del andar descalzo. Y este poder, esta influencia lo entienden los pueblos orientales. O sea, tú no puedes entrar a una casa de una persona oriental, de sea un japonés, o sea, de esta cultura oriental, tú no puedes estar con zapatos, tú tienes que quitarte el calzado. Entonces, para que vayas teniendo allí un entendimiento. Ahora, usted como cristiano, en el sentido espiritual, usted no puede quitarse el calzado, o sea, porque es tu identidad. O sea, cuando tú te quitas tu calzado, tú dices que estás de acuerdo con el pecado, que estás de acuerdo con lo que se está practicando. ¿Usted es cristiano o no lo es? Hay lugares donde no podemos estar.
Darle mi calzado a alguien quiere decir que le estoy dando mi tierra, que le estoy dando mi herencia y estoy aceptando la de él. Ahora, esto es un tema de conquista. Si el diablo te pide tu calzado es porque quiere anular tu capacidad de conquista. Te lo voy a repetir. Si el enemigo te pide tu calzado es porque quiere anular tu capacidad de conquista. Ahora el enemigo también quiere tus vestiduras y también quiere tu anillo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú gobiernes. O sea, el enemigo no tiene problemas con que tú asistas a la reunión, con que tú diezmes, con que tú ofrendes. Pero lo que el enemigo no quiere es que tú gobiernes. Él quiere seguir gobernando. Él quiere que tú le sigas sirviendo. O sea, así como en Babilonia, cuando llevaron al pueblo de Israel esclavo. O sea, ellos podían creer en Dios, podían hacer sus cultos, pero lo que no podían hacer era gobernar. Entonces el enemigo no quiere que tú gobiernes. Él dijo, bueno, si ustedes creen en Dios, sigan creyendo en Dios. Si ustedes quieren diezmar, sigan diezmando. Pero lo que el enemigo no quiere es que tú gobiernes. Ahora, ¿cómo gobierno yo? No es postulándome para concejal, no es postulándome para alcalde, no es postulándome para unos sitios de estos gobiernos. Yo gobierno es decretando, estableciendo que así será a partir de este momento lo que yo estoy decretando. Yo estoy gobernando a través de la justicia, a través de la luz del Señor, a través de lo que Dios me ha dado, representando a Dios. No en un sitio de gobierno, sí me estoy dando a entender. O sea, Dios a mí no me ha llamado para eso, Dios me ha llamado para gobernar, pero gobernar en lo espiritual. Porque si uno gobierna en lo espiritual, gobierna en todo. Entonces, si te falta anillo, te falta autoridad. Si te faltan las vestiduras, quiere decir que estás sin cobertura. Y si no tienes calzado, quiere decir que no tienes redención, no has sido comprado, no tienes salvación. Entonces, si te hacen falta alguno de estos elementos, si te faltan los tres, resuelve esto pronto. Es lo que yo les mencioné ahorita, en el versículo 22 de Lucas 15. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, pronto, sacad el mejor vestido y ponerle un anillo en su mano y sandalia en sus pies pronto. O sea, si te falta el anillo, si te faltan vestiduras, si te falta calzado, o sea, tu identidad como hijo está corriendo riesgo. Por eso el padre dijo, pronto pónganle estos tres elementos. Josué capítulo 5, versículo 13. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y he aquí que vio a un varón en pie frente a él, con su espada desenvainada. Allí con la espada desenvainada allí en su mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Ya Josué estaba listo allí para la pelea. Versículo 14 dice, y él le dijo, no, yo soy príncipe del ejército de Jehová, que he venido ahora. He venido para ayudarlo, he venido para apoyarlo. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Y Josué le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mira, Josué estaba allí, se humilló, o sea, para recibir instrucciones, adoró. Escucha con atención, y te estoy dando una perla para recibir instrucciones. Que tú que dices que Dios no te habla, adóralo. Adora al Señor. Si tú quieres recibir instrucciones de parte de Dios, si Dios quiere que te hable, adóralo. O sea, humíllate y adora al Señor. Y mira lo que dijo Josué. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Respondió el príncipe del ejército de Jehová a Josué. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué hizo así. Ahora, ¿qué está haciendo el ángel del Señor? Muchos dicen que es Jesucristo, muchos dicen que, bueno, sin importar quién era, ¿qué está haciendo el ángel del Señor allí en ese momento? Está haciendo un
traspaso de tierra. Estás traspasando, le estás entregando la tierra prometida, le estás entregando esos 800,000 kilómetros cuadrados. Interesante, ¿verdad? Hermoso. Y mire que estás teniendo revelación, estás teniendo ahí un entendimiento de lo que realmente es quitarse el calzado. Y mire lo que dice Josué capítulo 6. Ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien atrancada. Nadie salía y nadie entraba. Entonces Jehová dijo a Josué: he aquí, he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Ahora te hago una pregunta. ¿En qué momento Dios entregó a Jericó? Cierto. Cuando el ángel le dijo: quita el calzado de tus pies, porque te voy a transferir esta tierra, te voy a entregar esta tierra. Es del Señor, yo se la prometí a Abraham, yo se la prometí y yo le había establecido a Moisés que le iba a dar una tierra. Ahora, Josué, tú quítate el calzado que te voy a hacer la transferencia, te voy a remitir, te voy a redimir esta tierra para que tú la adquieras, para que sea de ustedes. Es interesante, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerda usted de la armadura que habla de Efesios capítulo 6? Las sandalias del apresto del Evangelio. Es interesante, ¿cierto? Mire toda la importancia y todo lo trascendental de lo que se está mencionando aquí. Ahora, ya para concluir, ya recapitulando, te recuerdo lo siguiente: los hijos tienen gobierno, pero hemos visto que podemos ser hijos y convertirnos en pródigos. Ahora, ¿cómo se convierte un hijo en pródigo? Cuando no establece límites. Cuando tú no estableces límites, cuando te sales de las coberturas de tu padre, te puedes convertir en pródigo. Entonces, cuando te conviertes en pródigo, el diablo te quita 3 cosas. ¿Qué 3 elementos te va a quitar el diablo? Te va a quitar anillo, que simboliza autoridad. Te va a quitar vestiduras, que simboliza cobertura. Calzado, que simboliza redención. Para que un pródigo pueda restaurar, escucha con atención, ya estamos terminando, para que un pródigo pueda restaurar la relación con su padre, lo primero que debe hacer es arrepentirse. ¿Y por qué debe arrepentirse? Por lo que ha hecho. Y debe empezar el camino de regreso a casa. El padre te va a ayudar en la última etapa, o sea, la más difícil. ¿Cuál es esa etapa más difícil? Cuando ya te estás acercando a casa. El padre va a salir a tu encuentro y a devolverte las 3 cosas que has perdido. ¿Cuáles son esas 3 cosas que has perdido? La autoridad, la cobertura y la redención. Ahora, no puedes ser hijo si te faltan estas 3 cosas. Entonces, examinen tu vida. Si realmente estás vestido, si realmente estás bajo cobertura, si realmente estás bajo autoridad, ¿estás rindiendo cuentas a alguien? Si estás rindiendo cuentas a alguien, ¿estás bajo autoridad? Ahora, no es solamente estar bajo autoridad, estás ejerciendo autoridad. Tengo anillo, pero no lo uso, entonces no tiene sentido. Si tienes anillo y no lo estás usando, o sea, si tienes autoridad y no lo estás usando, no tiene sentido, porque la autoridad es para ejercerla. El calzado simboliza redención. ¿Con qué cosas estás pactando? ¿Con qué cosas estás pactando? ¿Estás moviéndote en redención? Si eres una persona que mide sus pasos, esta palabra es una palabra muy valiosa, muy importante para estos días y debe ayudarnos a reflexionar sobre estas áreas que se mencionaron, sobre esas áreas que te indiqué. Entonces, por un momento yo te invito que cierres allí tus ojos, y puedas estar orando, orando conmigo. Únete a esta
únete a esta oración que quiero impartir sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Y únete conmigo a esta oración si te alejaste de papá, te alejaste de casa. Únete conmigo en este tiempo de oración. Padre, queremos darte las gracias por todo lo que haces. Eres un Dios de orden, eres un Dios que hace las cosas en orden. Y ese orden es un orden perfecto. Padre, queremos mirar con cuidado para establecer los límites correctos, Señor. No queremos salirnos de los límites de lo que tú has establecido. Queremos caminar en justicia. Queremos ser personas que saben reconocer que hay que establecer distancias en algunas cosas. Padre, te pedimos, por favor, libra nuestra alma, Señor. Si hemos caminado descuidadamente, si nos hemos salido. Señor, en este día queremos darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, nos has dado vestiduras, nos has dado autoridad, nos has dado la libertad de usar el anillo del Rey, ese anillo de autoridad, para no solamente ser espectador, sino que podamos estar involucrados, ejerciendo gobierno y estar siendo partícipe de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, haciéndolo en autoridad, siendo guiados por tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Queremos tener especial cuidado de lo que el cielo está diciendo, de lo que el cielo nos está impartiendo. Te rogamos, Señor, en este día, que podamos tener un temor reverente tuyo, que ese temor reverente esté constantemente sobre nosotros, que ese temor nos bendiga, que este temor reverente nos esté dirigiendo a los lugares correctos. Y en este momento hablo de manera especial para cualquier persona que esté escuchando esta transmisión. Y esta persona te ha dado cuenta por lo que hemos dicho, por lo que se ha impartido, que tienes un corazón pródigo, que te has apartado de la casa del Padre y estás caminando sin cobertura, que has perdido el anillo y que tus pies están descalzos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que abras un camino delante de los ojos de esta persona para que encuentre el camino de regreso a casa. Esa casa donde nació, esa casa donde le dieron cobertura, esa casa donde pudiste conocer al Padre. Que puedas regresar a la casa de tu Padre. Que tus ojos sean abiertos y puedas encontrar ese camino a la casa de tu Padre. Padre, y pido que en tu voluntad, en tu gran poder, tú salgas a su encuentro cuando esta persona esté llegando. Padre, que los puedas vestir y cambiar su destino. Padre, oro por aquellos hijos del Espíritu, aquellos que han sido engendrados por el Padre y que en algún momento han sido confundidos, que han sido apartados. Oro para que ellos vuelvan a la casa donde nacieron. Toda vestidura de iniquidad que todavía esté sobre tus hijos se pueda manifestar y que nada le dé derecho legal a las tinieblas de acusarlos. Que el enemigo no se sienta con el derecho de señalarnos. Tu palabra nos dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre, no hay condenación, no hay acusación, no hay señalamiento si estamos en Cristo. Yo te invito a que vuelvas tu corazón al Señor, que les permita que el Espíritu Santo ministre allí tu vida, ministre allí tu ser, ministre cada área, que tú le puedas decir, Padre, yo me abro completamente a ti. Yo me humillo delante de tu presencia. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero estar con tu cobertura. Renuncio a este espíritu de orfandad. Ya no quiero ser huérfano.
porque yo tengo un Padre que me ama, un Padre que lo ha dado todo por mí. Padre, en esta hora yo tomo la decisión de regresar a casa. Ayúdame, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tiempo haya sido de mucha, mucha bendición para ti. Te bendecimos, te amamos aún en el Espíritu, y si estimas conveniente que nosotros podamos acompañarte allí en tu proceso, escríbenos. Allí te vamos a dejar nuestro número de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros, o en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos ahí en Facebook, en Instagram, o a través de nuestro canal de YouTube, allí en James Rivera N. Allí puedes encontrar las prédicas, puedes encontrar mensajes en nuestras redes, en Facebook también, en nuestra fanpage. Allí publicamos mensajes, estamos publicando continuamente material para que pueda ser de bendición para tu vida. Te bendecimos y esperamos verte en nuestro próximo entrenamiento. Chao, chao.